Hola, muy buena tarde. Aló, 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 aló. Ok. Mm, Por favor, si tienen problemas con el audio o algo, pueden reportar. Aló, aló. Muy bien. Para empezar, mi nombre es Harold Dávalos, soy ingeniero electrónico, graduado en la Universidad Mayor de San Simón. Ya tengo más de 6 años acá trabajando en la empresa Helios como especialista en el área de instrumentación. Muchas gracias por la... Me diga que el audio es bueno. Ok, continuamos. Eh, ok, tengo más de 6 años, les decía, acá en la empresa de Helios, trabajando con las herramientas e instrumentos de medición Fluke. Tengo especialidades en lo que es metrología, calidad eléctrica y también cursos de especialidad en lo que es acústica y vibraciones, tanto dadas por la empresa Fluke como la marca Broad Hair. Dentro de la empresa, mi zona está orientada al tema de ventas de los instrumentos, pues el servicio preventa, donde les vamos a colaborar a ustedes a elegir la herramienta adecuada, donde también vamos a poder ayudarles a seleccionar en función de sus requerimientos cuál es la necesidad que tiene un instrumento. También hago el tema de postventa, lo que es el tema de capacitación, ya sea en campo, este medio a los usuarios finales, en cuanto a los equipos que se está comercializando, ¿no? El tema de calidad eléctrica, termografía, vibraciones, puesta a tierra, aislamiento, y etcétera, etcétera. Ok, vamos a ver el contenido del día de hoy. Lo que tenemos planificado para este día es ver el tema de la introducción a lo que es el aislamiento. Vamos a conocer qué es el aislamiento, cómo mide la resistencia de aislamiento. Pues vamos a ver el tema de evaluación e interpretación de resultados, pruebas, diagnóstico de aislamiento con alta tensión, consejos para realizar pruebas de aislamiento efectivas, un parámetro muy importante, lo que es la compensación de temperatura en pruebas de aislamiento. Bueno, voy a mostrarles algo frente a los modelos que tenemos de equipos en Fluke, instrumentos, y la etapa final de dudas y conclusiones. Pues, continuando, tiene una larga historia en el mercado, ya que es una herramienta que está siendo fabricada en 1940 fecha, que realmente tiene innovaciones. Empezamos son los equipos más básicos de centímetros. Ya contamos con elementos de análisis de calidad eléctrica, registradores de energía, equipos de aislamiento, termografía, procesos, etcétera. Entonces, una de las ventajas de Fluke es que es una marca que continuamente va innovando y mantiene su característica, ¿no? Fluke es de las herramientas más precisas y confiables que puede haber en el mercado y además en el mundo. Bien, empezamos con el curso. Vamos a ver un poco lo que es introducción. En la introducción vamos a ver qué es el aislamiento eléctrico. Se puede ver el puntero. Vemos las imágenes con degradación en la capa aislante de los conductores, ¿no? Entonces,
aislamiento es una degradación que va a existir en el tiempo de esta capa de los conductores y que esta puede ser reducir su tiempo de vida útil por diferentes factores. Principalmente son fatigas a las que son sometidas estos conductores y que reducen el tiempo de vida por el cual se fabricó este conductor, aislante, etc. Entonces, esa fatiga, una fatiga normal, puede llevar a un incremento en el tiempo de envejecimiento del mismo. Por ende, reducir el tiempo de vida del aislamiento. Ok, ¿qué es aislamiento? El aislamiento o aislante eléctrico es un material donde las cargas eléctricas no pueden moverse que causa un efecto bajo la influencia del campo eléctrico. Entonces, lo que distingue a los aislantes es principalmente la alta resistividad en relación a los conductores y semiconductores y además el material con el que está fabricado, ¿no? La ley de Ohm es prácticamente acaba de entender lo que es prueba de aislamiento y cómo se realiza, cómo los cálculos del instrumento para mostrarles los valores de resistencia. Todos conocemos que la ley de Ohm es bastante sencilla, hablamos de lo que es la tensión igual a corriente por resistencia. Entonces la resistencia va a ser igual a la tensión sobre la corriente. Un concepto muy importante es que ningún material aislante es perfecto. Es decir, que no existe un aislante que tenga resistencia. Siempre puede ir algo de corriente por encima del aislante. Y lo que vamos a determinar es que en función a esas corrientes fuga y la tensión que se administró de la resistencia del aislante. Pues bien, ¿por qué se va degradando el aislamiento? Existen 5 temas clave para entender por qué se va afectando el tema de la fatiga del aislamiento. Muy importante el tema de la fatiga. Existen subtensiones transitorios circulando sobre línea que van a ir dañando y afectando, como ven acá, o agrietando las capas aisladas por el cual está subido el conductor. Otro tipo de fatiga es la fatiga mecánica, generalmente cuando los cables estén enterrados o por paredes y sufren golpes accidentales, van a degradar su aislante. Pero también cuando damos instalaciones o vemos conectores que los cables estén muy curvados, entonces va a existir cierta degradación de aislante en una parte del conductor, ¿no? Algo que también es común es la presencia de ataques químicos por la presencia de vapores corrosivos, suciedades, aceite, etcétera, que puede estar por encima de la capa de aluminio, puede estar degradando el tiempo el mismo. Obviamente, la fatiga térmica, ese es un tema muy importante porque las operaciones y mediciones van a variar en función a lo que es la de operación. Primero, si está operando el cable o conductor en zonas muy calientes, como puede ser calderos, hornos, etcétera, o si está también operando en lugares muy fríos, por ejemplo, en zonas de refrigeración. Entonces, lo que van a generar problemas cuando el ambiente es muy caliente, va a haber una sobreexpansión del aislamiento y caso contrario, cuando el ambiente es frío hay una compresión del aislamiento, ¿no? Entonces, estos tipos de alteraciones térmicas van a hacer que se vaya degradando el aislamiento térmico. Una forma bien fácil de poder determinar eso es con la ayuda de una cámara termográfica, como pueden ver en la imagen. Se puede ver por el cambio de color cuando están generando mayor consumo de energía y ponen mayor calor, ¿no? Y también no estamos libres de lo que es el tema de contaminación ambiental. El cambio de condición atmosférica afecta bastante el tema del aislamiento, ¿no? La humedad ambiente y la temperatura. No es mismo la resistencia al aislamiento de un conductor que esté en el occidente del país que acá en el oriente. Acá en el oriente, por el tema del factor calor, factor humedad, tiene que ser una degradación mucho más rápida. Pero también existen ataques externos como el que tenemos, ¿no? Como podemos ver acá en las GES. El hecho de que un ave pueda construir su nido sobre los aislados en un poste hace que también generando un paso de ambiente que va degradando la aislante de los conductores.
o en este caso los animales que van mordiendo las líneas eléctricas. Bien, la distribución de fallas de aislamiento es un estudio al simple de cuál es el mayor porcentaje de fallas por aislamiento, donde el parte de esa torta se lo llevan también sus externas, principalmente por el ataque de químicos, aporte de polvo y partículas generalmente menos resistivas del referencia al aislamiento. El moho es una afección por la temperatura ambiente. Y bueno, los aceites están sobre los conductores, sobre los equipos que hacen la medida de aislamiento. El otro 25% está orientado a lo que son problemas o anomalías eléctricas, sobrecargas, desbalanceos, subcargas, presentes de transientes, que van a afectar la operación normal de los equipos o conductores. Un ejemplo, si tenemos un motor que trabaja a 380 voltios, pero va a haber sobretensiones que van a llegar a los 500 voltios y sabemos que el bobino está aguantando hasta los 440, esa misma sobretensión va a empezar a generar una degradación en el aislante del motor. Lo mismo puede ocurrir en un conductor, un cable, transformador, etc. Y bueno, el otro porcentaje está debido a fallas de comodidades mecánicas, fallas de fase, etc. Bien. Tres conceptos importantes del por qué debemos realizar pruebas de aislamiento. El primero es la seguridad, ¿no? Es para poder evitar accidentes en los humanos o en los operadores que están haciendo mantenimiento de las líneas, o incluso personas que puedan estar pasando cerca de una línea eléctrica que tenga una degradación en su aislante y pueda generar un toque o un arco voluntario, y bueno, puede ser bastante riesgoso. Y también por proteger los activos que tenemos en la industria. Entonces, esto me da el punto de que ese aislamiento ahora puede incrementar el tiempo de vida de nuestros activos o de nuestros equipos. La normativa nos exige que hagamos pruebas de aislamiento por lo menos 2 veces al año. Es un parámetro muy variable. El aislamiento depende mucho de la temperatura ambiente y de la humedad relativa. Entonces, la normativa por lo menos dice que se hace aislamiento 2 veces al año en los activos de nuestra industria. Y obviamente, para el cumplimiento de normas, y reglamentaciones de aislamiento. Acá vamos a la norma IE 43, que es el estándar adecuado para pruebas de aislamiento. Bien, para indicarles fácilmente cómo hacer la prueba de aislamiento, vamos a hacer una analogía con lo que es una prueba hidráulica. Cuando una persona hace una instalación de agua dentro de una casa, de industria, para poder determinar dónde puede tener fugas esta cometida o esta instalación de la red de agua, lo que hace es instalar una sobrepresión, instalar más presión de lo permitido, y cuando existan, y es más fácil verificar en ese estado dónde tienen fugas, ¿no? Si en las uniones, en las válvulas, etc. Entonces, el aislamiento o las pruebas de aislamiento es exactamente lo mismo. Lo que vamos a hacer es una sobretensión, una tensión alta en corriente continua, para poder, en función a esa tensión inyectada y la corriente que se va a inyectar, determinar cuáles son o dónde tenemos más aislamiento. Lo interesante es que los instrumentos no solamente inyectan alta tensión, sino también inyectan corrientes que son de muy bajo amperaje, fácilmente controladas, ¿no? Esto quiere decir que vamos a estar libres de recuperación. Siempre les recomienda tener un poco de distancia al momento de hacer el procedimiento, pero sí las corrientes que son inyectas son bastante controladas por los instrumentos. Entonces, esta es una prueba no obstructiva y una prueba que nos puede dar la idea de cuál es la operación de nuestros equipos y el tiempo de vida de los mismos. Ok, ¿cómo se mide la resistencia al aislamiento? Como dije, tenemos que considerar que vamos a partir de la ley de Ohm, donde la resistencia va a ser igual a la tensión inyectada sobre la corriente de agua que va a circular por sobre la aislante. Entonces, el probador lo que va a hacer es darnos una lectura en pantalla
de la resistencia de aislamiento, ya sea en ohms, kilo ohms, mega ohm, tera ohm o giga ohm. Por lo general, siempre estamos hablando de rangos arriba de los mega ohms para poder tener un valor óptimo de resistencia de aislamiento. Entonces el equipo es un generador que va a proponer la tensión A al DC y va a proponer la corriente de fuga o las pequeñas corrientes para circular por este aislante o de la superficie de elemento a prueba. Bien, ahora, bueno, sería sencillo, bastante sencillo hacer una prueba solamente indicando que existe una sola corriente y una inyección, pero existe más de una corriente que va a ser inyectada y que va a poderse medir en los procesos. La principal es la corriente de capacitiva, ¿no? Lo utiliza el equipo para poder cargar el elemento a medir, carga la distancia de aislamiento y en función de esa corriente hace un cálculo. Existen también parámetros como la corriente de absorción o polarización para poder ver el sentido de flujo de electrones, corrientes de fuga superficiales, es la que está circulando por encima del aislamiento, y si existen, por ejemplo, aislamientos que tengan combinaciones por sales, ácidos, etc., tengan una resistencia muy por debajo de lo que es el aislamiento, obviamente tener valores bastante irreales, y también el tema de corriente de conducción. Entonces, lo que hacemos es determinar el valor de corriente total, y esta corriente total es la suma de las corrientes analistas. Entonces, la relación de resistencia de aislamientos va a tomar en relación a la tensión cuando estamos inyectando CC versus esta corriente total que se ve en la gráfica o curva. Y este parámetro que nos va a permitir medir los parámetros de aislamiento. Si se dan cuenta, es una relación tipo respecto a la corriente, y las pruebas de aislamiento siempre se hacen en función a un tiempo de operación. Un concepto también importante que mencionar es que existen influencias de la temperatura y la relativa ambiente al momento de hacer las pruebas, ¿no? Generalmente todos los fabricantes de instrumentos basan sus operaciones y hablamos por ejemplo de motores o conductores que al momento de entregar un producto entregan sus datos técnicos. En los datos técnicos indican generalmente cuál es el nivel de aislamiento que tiene un motor, por ejemplo, y además la temperatura a la cual ha sido parado ese motor. Realmente el aislamiento se solicita que la prueba se realice en un ambiente lo más controlado posible, ¿no? Para que las pruebas puedan ser repetidas y puedan ser fiables. Es decir, a los 23 grados centígrados con una humedad del 80%. Entre los 20 y 25 grados centígrados hay una temperatura ideal para hacer la operación. Esto sabemos que está muy real en el campo, porque nuestra geografía nos permite tener temperaturas muy altas en ciertos lugares o temperaturas muy bajas en otros lugares. Entonces existen tablas que están en internet que pueden investigarlas para lo que los valores de coeficiente de corrección para el poder de resistencia de aislamiento. Pero una forma de indicar esto es, por ejemplo, que cuando en relación a la temperatura no máximo 23 grados centígrados, por cada 10 grados centígrados que incremente la temperatura ambiente, la resistencia de aislamiento se reduce en la mitad. Y en contrapartida, por cada 10 grados que baje en función de la temperatura normal, la resistencia duplica el valor. Y bueno, la humedad relativa tiene influencia en las condiciones de aislamiento. No existe una tabla de compensación para poder tomar valores reales, pero sí nos especifica, por ejemplo, que hagamos las pruebas siempre y cuando la temperatura sea superior al punto de rocío. Nunca se hará pruebas cuando la temperatura ambiente sea inferior al punto de rocío. En la gráfica podemos ver, por ejemplo, una linealidad en función a la estándar de 43, donde nos indica cuál es el valor ideal para bueno, el crecimiento que tiene la temperatura es referente al valor de aislamiento. Obviamente acá se ve el factor de corredor o el coeficiente de multiplicación. Bien, vamos a conocer un poco cómo se realizan las
pruebas de aislamiento en los diferentes elementos que se pueden poner a prueba. Por ejemplo, hablando de un cable de potencia blindado, tiene que hacer una evaluación en cada una de las fases de forma independiente, pero un trabajador cable positivo donde se solicita la tensión tiene que estar conectado liberado a la punta de medición, y las otras líneas, incluido la pantalla y el aislante del conductor, tiene que estar puesto a tierra. Entonces, esta operación nos permite, este tipo de conexión nos da el valor de resistencia y aislamiento por cada una de las fases, ¿no? Hacemos prueba en la primera fase, terminamos, vamos a la segunda, hacemos la tierra fase, la segunda pasa positivo, y mismo con la tercera. Bien. Cuando hacemos pruebas en interruptores o boquillas, principalmente también colocamos siempre nuestro valor negro o neutro a masa o a tierra, y la señal de tensión roja de cada uno de los centros de interno. Obviamente va a ir cambiando a los 2 puntos y llamamos valores de resistencia en cada uno de los elementos. Entonces, parte de la misma del principio, se hacen las valoraciones tanto en el primario como en el secundario. En generadoras, pueden ver gráficamente acá la forma de conexión del instrumento, siempre con referencia a masa y a tierra, y el valor positivo para la conexión al punto en donde se va a realizar la medición de aislamiento. Y bueno, tal sea la mayoría de las aplicaciones que se realizan, es la prueba en los motores, ya sean jabalíes, síncronos, etc. Para este tipo de pruebas de aislamiento motor, lo que se exige, esto es algo muy importante, que toda prueba de aislamiento tiene que hacerse cuando la línea está desconectada de la red principal. O sea, no puede haber nada de tensión corriente que esté circulando por la línea prueba. Lo mismo, el motor, cuando se hace prueba de aislamiento, tiene que estar completamente desconectado de nuestra red principal. Se hacen las pruebas del motor sin operación, ¿no? De cualquier manera, los instrumentos hacen un pretesteo que van a medir si existe una tensión que esté circulando en nuestros conductores, motores, y si detecta una tensión por encima de los 60 voltios, automáticamente interrumpen el procedimiento. Es algún error. Entonces, siempre tenemos que hacer pruebas con nuestros equipos descargados o desenergizados. La prueba se realiza fase a fase. Lo que vamos a hacer es colocar nuestro valor de referencia neutro a tierra o a masa al motor, y vamos a hacer una evaluación en cada una de las fases, ¿no? Y al final, en función a los datos obtenidos, vamos a poder identificar cuál es el valor de aislamiento de nuestros inducidos en el motor, y si están correctamente aislados o si van a tener problemas o tienen fugas. Ok. Vamos a hablar un poco de lo que es la interpretación de resultados, ¿no? Algunos de ustedes que tienen o hacen pruebas de aislamiento, alguna vez han tenido que ver que al momento de hacer una prueba, le sale en pantalla un valor infinito. Como les decía en un principio, ningún material es completamente resistivo, o sea, que tenga una resistencia infinita. Siempre tiene un valor de resistencia, siempre va a fluir algo de corriente sobre esta capa, ¿no? Entonces, generalmente cuando hacemos pruebas para ensayos los más básicos hasta los 1000 voltios, los equipos tienen un límite de resistencia de medición. Hablamos desde los 10 gigaohms o, qué sé yo, 5 gigaohms, cualquier otro fabricante especifica. Y cuando tengan un valor de lectura que diga infinito al momento de hacer la prueba de resistencia, eso no quiere decir que tengan un error en la lectura, ¿no? A no ser que hayan cometido un error procedimental. Quiere decir que ese valor de resistencia que se está mostrando está por encima del umbral permitido en el equipo, de visualización permitida en el equipo, ¿no? Entonces, yo inyecto
una tensión de voltios a un equipo y tengo una resistencia, inyecto 1000 voltios y un equipo que tenga una lectura de 2 gigaohms, si esa lectura está por encima de los 2 gigaohms, el equipo automáticamente muestra un valor infinito, ¿no? Entonces eso me quiere decir, si estoy haciendo un mantenimiento preventivo, de que los equipos están completamente aislados y bueno, están libres para operar. Pero ya cuando tenemos la necesidad de hacer ya un mantenimiento más avanzado, un mantenimiento predictivo, ver cuándo va a empezar a fallar o cuál es la degradación, necesitamos hacer pruebas con equipos que tengan mayor valor de resistencia de visualización y ver en el tiempo cuál es la pérdida que está teniendo, ¿no? Gradualmente. Como se puede ver en la imagen, este equipo me va a mostrar falla después de mucho tiempo y ya cuando existe un punto de quiebre. Cuando esté por debajo del valor de resistencia aislada, este equipo ya va a mostrar una falla, pero ya ha transcurrido mucho tiempo. Si yo quiero determinar esta falla en una etapa antes de que llegue, necesitamos un equipo con mayor capacidad de lectura y poder visualizar esta curva, ¿no? En qué momento empieza el quiebre para tomar medidas correctivas. Bien. Vamos a conocer los diagnósticos que existen para pruebas de aislamiento. Existen varias pruebas. Muchos fabricantes tienen sus diferentes métodos para hacer pruebas, todas bajo estándar IEEE 43. No, pero las más comunes que van a poder encontrar son tal vez la puntual que todas tienen, la prueba de resistencia de aislamiento puntual o la prueba SPOT. Es la prueba más directa, consiste solamente en enchufar el equipo, hacer una inyección de tensión durante unos 30 segundos y capturar el valor de resistencia de aislamiento. Esa es la prueba más sencilla que puede haber. Existe la prueba de constante de tiempo, en lo cual yo voy a colocar una inyección de tensión a tiempos controlados para que me tome una muestra cada cierto periodo programado y al final, cuando hagamos una evaluación en oficina, en software, podamos ver que no exista un mayor desbalanceo del 25% en función al tiempo de operación. Vemos el índice de polarización. Esto es una influencia del tiempo. Esta prueba lo que hace es inyectar tion durante 10 minutos y va a capturar la resistencia al minuto y a los 10 minutos, ¿no? Y lo que hay es el índice PI, es una relación entre ambas, entre la resistencia de 10 minutos y la resistencia de 1 minuto. Existe la prueba de absorción dieléctrica, que se hace igual, muy similar al PI, hace una inyección durante 1 minuto y toma dos pruebas, una a los 30 segundos y otra al minuto y haya el valor de aire. Tal vez algo que sea muy diferente es la prueba de descarga dieléctrica. Para esto lo que se hace, en lugar de generar una rampa de arranque, se carga completamente el conductor al máximo que se puede, se desconecta el equipo y se va midiendo la degradación de la corriente en función al tiempo. Y esta prueba de descarga me permite ver si una parte del aislante o varias capas están dañadas. Y el voltaje de paso, cuando vamos a poder configurar el equipo que tengan ramples de incremento de tensión. Por ejemplo, podemos que al minuto esté midiendo a 500 voltios. Ya cuando programamos que del minuto a los 5 minutos tenga una rampa de los 500 voltios a 1000 voltios, otra rampa que suba casi a 2000 voltios, que baje, le damos un proceso escalonado y vamos a ver el comportamiento del aislamiento en función a estos periodos. ¿No? Voy a hacer un resumen un poquito más fino de las pruebas. Como les decía, el método puntual spot es prácticamente conectar el equipo, darle una inyección, ya sea de 10 segundos o 30 segundos, y lo que vamos a medir al final es el valor de resistencia que sea obtenido en pantalla en ese periodo de tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros tengamos ya el valor de resistencia de aislamiento por la prueba spot, lo que tenemos que ver es qué hacer en función a los datos obtenidos. Si mis valores son aceptables y mis líneas están bien mantenidas, entonces no va la operación, podemos estar de manera segura. Pero si tenemos valores altos, pero
con una tendencia a que esté empezando a bajar, porque son, como les digo, son pruebas que se hacen 2 o 3 veces al año. Si bien mantenemos un valor alto, como habíamos visto en la curva, pero ya existen tendencias de que esté bajando la resistencia, las condiciones operativas están buenas, el nivel de aislamiento está por encima de lo que nos exige el fabricante, pero habría que verificar a qué se debe esta pérdida de aislamiento, ya sea por envejecimiento o puede ser porque ya esté siendo afectado por alguna de las fatigas que vimos anteriormente, ¿no? Que tenga líneas con sobretensiones o presencia de armónicos o que estén cerca variadores que estén generando campo y generando armónicos, transientes, etc. Si los valores de resistencia son bajos pero están bien mantenidos, o sea, un valor bajo pero estable, si bien las condiciones operativas están óptimas, ¿no? Ya es ver por qué está manteniéndose un valor bajo. Tal vez ya sea por una fatiga en función al tiempo de vida y se cambia la línea para poder volver a incrementar el tiempo de vida de los equipos. Si los valores son muy bajos, dos cosas. O puede que estemos midiendo equipos conductores que tengan presencia de aceites o químicos que estén generando un valor de resistencia más bajo que el del aislamiento, porque dense cuenta que el aislamiento va a medir por encima de la capa. Y si tenemos un valor muy bajo, puede que tengamos corriente fluyendo a través de los aceites. Entonces, lo que se sugiere primero es verificar la línea, limpiarla y después volver a hacer una prueba, ¿no? Y si tenemos valores aceptables, pero con una tendencia muy grande a una baja, entonces hay que programar nuevas pruebas de aislamiento para ver ya hasta cuándo soporta esa línea y programar ya los cambios de esta zona de operación, ya sea cambio de motor o cambio de bobinado de motor, cambio de línea, etcétera. Bien, hablamos de la prueba de tiempo. Lo que nosotros tratamos de ver principalmente es que en función al tiempo que se vaya dando la inyección de tensión, como les dije, se inyecta tensión y una corriente controlada, entonces se toman muestras a diferentes periodos, ¿no? Y vamos a verificar las curvas finales. Entonces, papel y lápiz o equipos que tengan memoria van a poder registrar, por ejemplo, el primer minuto, a los 2, 3, 30 minutos. Y vamos a poder representar gráficamente el valor de resistencia en cada uno de estos puntos de medición, ¿no? Si nuestra gráfica tiene una tendencia ascendente, como lo ven acá, nuestro aislamiento probablemente esté muy bueno, no tengamos ningún tipo de problemas. Pero si tenemos un crecimiento muy pobre, casi lineal, es posible presencia de humedad o suciedad en la línea, ¿no? O ya un deterioro en la fatiga del aislante de los conductores. Entonces, esta prueba me permite verificar cuál es el comportamiento del aislante en función al tiempo y la carga. La prueba de PI o la prueba de índice de polaridad, lo que les decía, se hace una inyección de tensión equipo o el equipo a prueba durante 10 minutos, ¿no? El equipo de por sí tiene su contador de tiempo y va a tomar dos muestras, la primera al minuto y la segunda a los 10 minutos. Para hallar el índice de polarización solamente es hallar la relación entre la resistencia a 10 minutos frente al aislamiento de un minuto, ¿no? Y este valor tiene que ser un valor numérico que va a estar entre 1 a 8, por así decirlo. Cuando el valor es menor a 1, quiere decir que nuestro aislante es bastante pobre. Cuando tenemos valores entre 1 y 2 es bastante cuestionable. Valores entre 2 y 4 del valor de polarización está bueno, o sea, está operable. Y cuando tenemos valores mayores a 4 son condiciones óptimas o muy buenas, ¿no? Pero, ¿qué ocurre también si tenemos un valor muy alejado del 4, por así decirlo, un valor 8 o 7? No quiere decir que sea un valor muy bueno, sino que puede que tengamos alguna presencia de algún aceite que esté por sobre la línea, que en función al tiempo ha ido también incrementando el flujo de electrones y estamos generando un valor muy alto del índice de polaridad. Entonces, cuando tengamos valores muy altos, lo mejor es revisar la línea, hacer una limpieza y volver a hacer la prueba. La prueba del
observación dieléctrica o el DAR es una prueba que se hace a 60 segundos o a un minuto, donde tomamos dos mediciones. La primera prueba al minuto y la segunda prueba, la primera prueba a los 30 segundos y la segunda prueba al minuto, ¿no? Al igual que el PI, es una relación entre la prueba de la resistencia al minuto y la resistencia a los 30 segundos. Entonces, nos da un valor que va entre valores menores a 1 y mayores a 1.6. Generalmente el aislamiento cuando están por debajo del 1.25 este valor es insuficiente. Vemos aquí la relación, un buen aislamiento es casi incremental, un aislamiento malo es lineal. Si este valor está por encima del 1.6, es excelente, está bueno. Y si es superior a 1.6, es muy buena la característica de aislamiento. Bien, la prueba de descarga dieléctrica, lo que les indicaba anteriormente, es una prueba en la cual se hace una inyección de tipo inverso, porque antes las anteriores pruebas teníamos que inyectar corriente o tensión a partir de cero y hacer un cálculo a largo tiempo, a un periodo determinado, y hacer ese cálculo en función del tiempo. Pero lo que hace la descarga eléctrica es una prueba inversa. Primero va a hacer que se cargue por completa la línea y se va a conectar la prueba, la alimentación, y vamos a ver en función del tiempo cómo va degradando el flujo de corriente, y en función a este vamos a ver también el índice de descarga para ver la condición de aislamiento. Si un índice es mayor a 7, es un valor malo. El índice de 4 y 7 es pobre. Entre 2 y 4 cuestionable. Y menores a 2, un aislamiento bastante de operación. Entonces, esta prueba también es una prueba muy válida, está dentro de la ley 40. Edición por escalones, lo que decía es configurar los escalones de. Y si vemos al final, no existen desviaciones de resistencia del aislamiento mayores al 25% en los escalones, es índice de que tenemos un valor que nos indique deterioro de aislamiento. En esta prueba casi no influye la temperatura. Principalmente esta prueba está determinada para pruebas de mantenimiento preventivo en máquinas rotativas para verificar el aislamiento del mismo. Muy bien. 6 consejos útiles para prueba efectiva de resistencia de aislamiento. El primero es conectar los equipos electrónicos asociados al dispositivo, lo que les indicaba desconectar toda la línea. Tenga en cuenta que el efecto de la temperatura ambiente y humedad relativa va a afectar al procedimiento de medición. Seleccionar la tensión adecuada de aislamiento. Esto es muy importante. Generalmente el estándar IEEE no especifica para pruebas con motores o líneas que estén por debajo de los 500 voltios se hagan inyecciones con hasta el doble del valor nominal. Si tengo un motor que está operando con 380 voltios, lo ideal sería hacer una inyección de 500 voltios para tener de resistencia de aislamiento. Y me sale una resistencia con valor infinito, podríamos inyectar 1000 voltios para ver cuál sería la resistencia de aislamiento. Pero siempre nos recomienda seleccionar la tensión adecuada. Obviamente también si hacemos una tensión, por mucho tiempo, una tensión muy alta, vamos a degradar el aislante. Entonces es muy importante este punto. Después de hacer las pruebas, el cuarto punto dice que después de hacer las pruebas tenemos que dejar conectados primero los conductores hasta que se puedan descargar. Si vimos en la gráfica, existe un flujo de cargas capacitivas, corrientes de flujo, etcétera, que van a alimentar el conductor para poder hallar la resistencia de aislamiento. Y al momento de tener la prueba, todavía hay flujo de electrones en el conductor que tienen que ser descargados. O sea, no es bueno inmediatamente después de retirar los conectores, sino es dejar un tiempo prudente para que se descargue esa línea y retirar con toda seguridad el conector de prueba. Otro punto importante, por ejemplo, que si tenemos líneas que están pasando muy cercanas a otras, va a haber un efecto de capacitancia entre las líneas, ¿no? Entonces, esto hará que primero la aislamiento parta con un valor muy bajo hasta que llegue a un valor relativamente estable, ¿no? Entonces, si tenemos motores que estén pasando uno al otro muy cerca,
Se recomienda tener pruebas a 30 segundos o a 60 segundos para tener valor de resistencia total de la misma. Sexto, como les decía, el equipo si va a generar corrientes que van a ser limitadas y controladas, no estamos libres de que, que pueda generar algún tipo de arco eléctrico o chispas y puedan dar toques a los fregadores, generar quemaduras leves y bueno, algún otro tipo de anomalía. Entonces, lo ideal siempre es primero manejar los equipos adecuados, el EPP, verificar que el equipo que tienen cumpla con estándares de seguridad. Eso es lo interesante de Fluke. Nuestros equipos son certificados por más de 5 entidades internacionales completamente independientes que garantizan la seguridad eléctrica de nuestros equipos y le da también seguridad al operador en el uso de los mismos. Hablamos de los estándares AAA 43. Cuando hacemos ensayos para equipos como ser los cables o transformadores de tensión, tengan en cuenta acá lo que nos indica. Cuando el equipo va a operar entre 24 y 50 voltios, nos indica que hagamos pruebas con 50 voltios, el doble de 24, o 100 voltios en continua, que es el doble de 50. Si vamos a motores que son de 100 a 240, la norma nos indica que hagamos pruebas a 250 o a 500 voltios, dependiendo del rango. Y ya se va nivelando entre el motor de 440 y 500, nos pide que se haga prueba entre 500 a 1000 voltios, pero ya cuando son tensiones por encima de los 550 voltios, por ejemplo 2400, el ensayo de aislamiento no tiene que ser necesariamente el doble, ya puede ser entre 1000 voltios o 2500 y así sucesivamente. Fíjense que para hacer ensayos para cables que puedan manejar hasta 12000 o 12 kb, es suficiente hacer pruebas ya sea con 5 kb o con 10 kb. La nueva normativa también, las revisiones de la IEEE 43-2000, nos indica que para ensayos en líneas arriba de los 35 kb, se tiene que hacer pruebas con equipos que puedan generar hasta 15 kb. Entonces, mientras nuestra operación de mantenimiento esté por debajo de los 35 kb, bueno, hablamos generalmente por debajo de los 15 kb, que es un valor nominal en línea en la industria, tranquilamente los equipos Fluke más grandes, que son de 10 kb, pueden operar. Entonces, prácticamente nosotros estamos cubriendo el 90% del mercado en lo que es pruebas. Ya el otro tanto, que son pruebas arriba de 35 kb, ya serían para subestaciones que generan alta tensión. Pero también existe el estándar IEEE, que está orientado a máquinas rotativas, en este caso para los motores. Quiere decir que si un motor trabaja con 500 voltios, el ensayo tiene que ser con tensiones menores a 1000 voltios, casi el doble. Si el motor trabaja entre 500 a 1000 voltios, se da una inyección entre 1000 a 2500 voltios y así sucesivamente, como indica la tabla, ¿no? Entonces, tengan en cuenta que la prueba de aislamiento generalmente para motores nos indica que hagamos pruebas con el doble de la tensión nominal. Ya para tensiones mayores de 12.000 voltios, al igual que el estándar IEEE en cables, basta con pruebas de equipos de 10 kb para poder ver el valor de resistencia de aislamiento de las máquinas. Perdón. Ahora, esta prueba de resistencia de aislamiento y el índice de probabilidad de máquinas rotativas están también acordes a normativas, la ISS 185, donde nos indica, y eso está en la tabla en la hoja del motor, ¿no? En el motor siempre tenemos la placa y está grabado, el tipo de la clase del motor. La clase A, que quiere decir que el valor mínimo del índice de polaridad tiene que ser de 1.5, eso quiere decir que cuando se haga pruebas de índice de polaridad, nuestro valor debería estar por encima de 1.5 para que sea un motor clase A. Y un motor clase B, F o H nos indica que el valor mínimo del índice de polaridad o el IP tiene que ser por encima de 2.5. Entonces, esta es una prueba bastante válida para lo que es la prueba de resistencia de aislamiento en máquinas rotativas. Bien, veamos los efectos de la temperatura en pruebas de resistencia de aislamiento. Habíamos visto hace unas diapositivas atrás
que la temperatura es uno de los principales enemigos al momento de hacer pruebas de resistencia y aislamiento. Y lamentablemente es un enemigo que está presente al momento de hacer las pruebas. Si vemos acá la gráfica, por ejemplo, la gráfica de la izquierda, nos indica que se han hecho pruebas en diferentes meses, por ejemplo, el mes de enero, mes de junio, donde en enero tenemos una temperatura por encima de los 30 grados y en junio por debajo de los 15 grados. Entonces, la resistencia de aislamiento a este valor puede ser una resistencia bastante buena, pero sí, y cuando hace mucho calor, estoy hablando al revés, cuando hace mucho calor, por ejemplo, septiembre, la resistencia va a ser bastante baja. Hacemos otra prueba en invierno, tenemos un valor otra vez alto, pasamos una prueba en verano y un valor bastante bajo. Entonces existe este campaneo o este zigzag de resistencia y aislamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que obviamente si hago una prueba puntual y no hago el tema de compensación térmico, al hallar este valor, lo primero que se me viene a la cabeza es que el equipo falla y que tengo que hacer un cambio de aislamiento. Pero como les digo, es importante tomar en cuenta la temperatura ambiente al momento de hacer las pruebas de aislamiento, y lo que se hace es en función al valor K, al coeficiente que existe, hacer una compensación para tener una curva como se ve a la derecha, ya más lineal. Esta gráfica ya tiene lo que es la compensación térmica, ¿no? Ya ha sido corregido con valor de temperatura y ya vemos un comportamiento mucho más lineal. Incluso podemos ver ya los puntos de quiebre donde empieza a degradarse nuestro aislamiento. Entonces es muy importante considerar la temperatura para no tener errores al momento de hacer procedimiento de mantenimiento, sino que una vez realizada la compensación térmica, yo pueda hallar el valor real de temperatura y ver cuál es el comportamiento de mi aislante en el tiempo. Dicho de otro modo, les dijimos en un principio que por cada 10 grados centígrados de que se incrementa la temperatura, el valor de resistencia se divide a la mitad. Y cuando la temperatura baja 10% o 10 grados por debajo de una medición nominal, este valor se aplica. Si ven acá en la tabla, se han hecho mediciones del mes de marzo, eso es del 2017, perdón, marzo 17, septiembre 17, marzo 18, en los cuales se toma el valor de resistencia de aislamiento, ¿no? En marzo del 2017 se tomó un valor de 15.000 o 15 megaohms. En septiembre del 17 se toman 9 megaohms, ya ponemos porque hay mucha más temperatura. Si ven acá la temperatura ambiente, 20 grados, 27 grados centígrados. En marzo volvemos a otra medición, me sale 14.500, pero a 20 grados centígrados. En septiembre tenemos otro valor, ya bastante bajo, pero a una temperatura alta. Lo que estamos teniendo es justamente la gráfica que vimos anteriormente de dientes de sierra. Eso no quiere decir que mi aislamiento esté malo, sino que no estamos haciendo una compensación de temperatura. Cuando se realice la corrección de temperatura en función del coeficiente K, vamos a tener valores más o menos lineales. A 20 grados centígrados tenemos 14.990 el mes de marzo, pero el mes de septiembre a 27 grados centígrados, aplicando la conversión por factor de temperatura, tenemos un valor de 14.276 megaohms. Entonces, fíjense acá cuál ha sido la diferencia que existe entre los, por ejemplo, aquí entre los 9.000 y los 14.000 con la compensación térmica. Y en este caso, cuando hagamos pruebas, hago la compensación y voy a ver la linealidad de mi curva y puedo determinar el punto de quiebre de la falla de aislamiento. Entonces, es muy, muy importante el tema de temperatura en pruebas. Cuando hacemos pruebas de calibración acá en los laboratorios, tenemos que sí o sí pasar a hacer un procedimiento por ambiente controlado. Si ustedes compran sus equipos Fluke, por ejemplo, no sé si algunos de ustedes tienen los equipos y han solicitado el certificado de calibración. En el certificado no solamente indica el modelo del equipo y la serie del equipo a ser calibrado, sino está indicando el modelo del patrón, o sea, qué patrón se ha utilizado, la fecha de calibración del patrón, pero también especifica la temperatura y la humedad ambiente al cual ha sido sometido el equipo al momento de calibrar. Entonces, acá en el laboratorio pasa por nuestros ambientes que son controlables y vemos que se realizan a 23 grados centígrados a una humedad del 80%. Y mantenemos ese tiempo, esa condición ambiental para hacer la prueba de aislamiento de los equipos, ¿no? Y generar el certificado de calibración. Pues bien, lo que le decía también, el tema de la humedad, de resistencia de aislamiento, si bien no puede ser corregido con la temperatura con un factor,
Principalmente hay que verificar qué tipo de protección tienen nuestros equipos aislantes al momento de hacer el ensayo de pruebas, ¿no? Acá vemos mucho conocen el término IP y el valor XX, que nos indica cuáles las condiciones de seguridad de nuestro material a prueba. Por ejemplo, si tengo un cable que es un IP00, quiere decir que mi cable no tiene nada de protección a partículas externas, pero a polvos, a materiales externos, y tampoco tiene protección a ambientes húmedos, a chorros de agua. Entonces, eh, generalmente se ve, por ejemplo, en los puntos de los terminales de los cables, donde se pela para colocar la grampa. En ese punto el cable ya pierde su protección y solamente queda una protección IP00. El primer dígito de la izquierda a lo del IP nos indica cuál es el grado de protección que tenemos en relación a la presencia de sólidos, ¿no? Siendo 0 un valor sin protección para presencia de sólidos y 6 el valor más alto, que tiene una protección totalmente estanco ante el polvo, ¿no? Si digo un equipo tiene un valor IP5X, quiere decir que mi equipo tiene una protección contra el polvo, ¿no? Está garantizándome la normativa que el equipo tiene protección contra el polvo. Y el segundo dígito, el de la derecha, me indica cuál es mi protección contra líquidos, ¿no? Si yo digo un IP60, quiere decir que mi equipo, si bien está protegido contra el polvo completamente estancado, pero pero si existe alguna partícula líquida, algún elemento líquido, va a generar una degradación, ¿no? Lo mismo, también es un valor que va de 0 a 8. El valor más alto, por ejemplo, es 8. Entonces digo mi IP68, que dice que el equipo puede trabajar, mi cable, todo puede trabajar, incluso en inmersiones permanentes. Un valor IP67, por ejemplo, me indica que el equipo puede trabajar con inmersiones temporales. Eso quiere decir que podemos medir un equipo que esté inmerso hasta 3 metros de profundidad durante 1 hora, ¿no? Entonces, esa es la característica de seguridad de los instrumentos a prueba. Pues bien, vamos a hablar acerca de los modelos que tenemos en Fluke. Existe un modelo para cada aplicación y también para cada bolsillo, ¿no? La serie más básica, la 1503 y la 1507, son comprobadores de resistencia de aislamiento. Prácticamente su función es esa, hacer pruebas de resistencia de aislamiento, con dos diferencias. La modelo 1503, por ejemplo, solamente inyecta tensiones a 500 y 1000 voltios, ¿no? Y no puede hacer pruebas, por ejemplo, de PI ni de AR. Entonces solamente sirve para hacer pruebas puntuales, las pruebas spot. En cambio, el modelo más avanzado, la 1507, me permite tener tensiones desde 50 hasta los 1000 voltios. Vemos 5 ramplas acá de pruebas y nos permite hacer pruebas de PI y de AR de forma automática. Entonces yo coloco en el equipo, le pongo prueba PI, hago la inyección de tensión y durante 10 minutos el equipo va a generar la tensión, la corriente y va a hacer el cálculo automático. Tenemos la serie 1577 y 1587, estos son los multímetros de aislamiento. Esos equipos, aparte de ser ensayos de aislamiento, también tienen funciones de multímetro para medir, por ejemplo, tensión continua, resistencia, prueba de diodos, pero añaden la función de inyección. La 1577, al igual que la 1507, solamente inyecta pruebas en 500 y 1000 voltios, ¿no? Se selecciona el rango, no hace pruebas de PI ni de AR y solamente hacemos pruebas puntuales. Pero ya hasta hace un par de años se veía la serie 1587 estándar, que, bueno, podía ser las inyecciones de 5 diferentes ramplas de tensión, incrementaba el valor de resistencia de aislamiento a 2 GΩ y solamente era un equipo que podía hacer pruebas puntuales. Hace un par de años ha sido lanzado la serie FC, 1587 FC, que vemos acá, que nos permite ya hacer pruebas de PI de AR de forma automática. Podemos ver gráficamente la tendencia en el tiempo, en función del tiempo. Podemos introducir el valor de temperatura ambiente y hacer una corrección térmica directamente al momento de hacer la prueba, o sea que ya no necesitamos papel y lápiz y hacer cálculos, sino que el equipo ya hace una compensación automática de temperatura y puede almacenar hasta en la memoria esos datos, ¿no? ¿Esto cómo lo hacen? Lo hace a partir de la aplicación Fluke Connect,
una aplicación que es completamente gratuita para sistemas iOS y Android. Entonces el operador se conecta con el equipo desde el celular y en el celular configura la tensión de prueba, si quiere ser PID-AR, puede introducir valor de temperatura y puede ver gráficamente la tendencia. Este es uno de los equipos que ha tenido mayor ingreso en el mercado, es uno de mayor rotación, por las ventajas que maneja con Fluke Connect y el tema de compensación térmica. Tenemos los comprobadores multifunción, los 1664. Estos son muy adecuados para el tema de instalaciones en edificios, instalaciones en casas, principalmente hacen pruebas de retardo en lo que son los diferenciales, los diferentes tipos de diferenciales, pero también hace pruebas de aislamiento, ¿no? Con 5 parámetros de tensión, desde los 50 hasta los 1000 voltios, valores de resistencia bastante buenos, desde 0.1 megaohm hasta 1000 megaohm. Y hacen pruebas, por ejemplo, de velocidad de disparo, el delta T, pruebas de resistencia a tierra. Si compran el equipo y añaden el kit de picas, pueden hacer prueba de resistencia puesta a tierra con el método caída de potencial. Y el mismo equipo también hace una identificación de secuencia de fases. Entonces, este es un equipo multifunción con múltiples características de pruebas. Aquí entra el tema de resistencia de aislamiento. El equipo hace pruebas de aislamiento, hace pruebas de resistencia de puesta a tierra, hace pruebas de diferenciales y pruebas de rotación de fases. Bien, y nuestros equipos más avanzados, la serie 1550 y 1555, estos equipos cubren toda la gama de ensayos de obtención, de ensayos de prueba de la IEEE 43, porque pueden generar tensiones hasta 10 kV o 10.000 voltios y medir resistencias hasta 2 teraohms, ¿no? Lo interesante es que a estos equipos, incluso de la serie antigua de la 1550C y 1555 a secas, existe un módulo que ya lo puede convertir a la aplicación Fluke Connect. Es un módulo que se conecta al lateral, a la entrada óptica de este equipo. Y lo que podemos hacer es, que al igual que el 1587FC, configurar el equipo, configurar los parámetros, la rampla, ver la gráfica, etc. Se los muestro en la siguiente diapositiva. Si ven el módulo que tengo a mi izquierda, es el módulo IR3000FC. Este módulo se conecta a la entrada óptica del equipo y lo que me permite es configurar de forma remota desde un smartphone las tensiones de prueba, el tipo de rampla, el tiempo que va a colocar e incluso la temperatura ambiente en la cual estamos en las pruebas, ¿no? Vamos a ver las gráficas en tiempo real, el trend plot, porque eso lo vamos a ver directamente en el celular. Gráficamente en la pantalla del equipo no se ve más que números o el movimiento de la aguja analógica, pero en esta prueba ya podemos ver la ascendencia de la rampla en función al tiempo y en función a la tensión de inyección. Y nos permite además hacer esto, generar los reportes o los informes, ¿no? Entonces yo voy a colocar al momento de hacer mi configuración la temperatura ambiente, los valores de tensión, los periodos, tiempos y curvas que se hacen. Todo esto se va a almacenar en la aplicación, en el Fluke Connect en el celular. Esto también se almacena en la memoria del equipo porque el equipo tiene memoria. Y dos procedimientos, o lo hacen un postproceso en la PC o lo hacen en el celular y el celular ya genera el informe o el reporte para ver el tema de resistencia de aislamiento, ¿no? Acá se indica, por ejemplo, la tensión de inyección, la resistencia que tiene, si hemos hecho pruebas con aéreo PI, la corriente capacitiva que tenemos, el valor capacitivo, y como les dije, automáticamente hace la compensación térmica para tener el valor lineal y no el valor de dientes de cierre que veíamos en una gráfica no compensada. Entonces, la aplicación se conecta con el equipo, detecta el número de serie, porque es bueno que también conocer el número de serie del equipo que se está haciendo la prueba, y más aún si este equipo tiene un certificado de calibración para poder acompañar como respaldo a esta medición. Identificamos el número de serie del equipo, el tiempo y la fecha de prueba, y vamos generando los informes y reportes desde la aplicación Fluke Connect o mediante un postproceso por software. Ok, ¿qué otras funciones añade Fluke Connect? Primero, que puede asignar medidas de prueba de aislamiento a determinados activos. Es decir, que yo puedo decir que tengo una serie de 5 motores, mi fabricante me dice que tiene que tener tal resistencia de aislamiento cada motor, hacemos la prueba y hacemos una contrastación para ver si cumple o no cumple lo que nos dice el fabricante. La entrada de compensación de temperatura puede hacerse antes o después de haberse hecho la prueba. O sea,
Si yo lo configuro del equipo y me olvidé de poner la temperatura ambiente, no hay problema porque al momento de hacer la presentación de reportes, añado la temperatura ambiente y hago mi compensación de forma automática. Captura de lecturas de humedad también es interesante porque miramos el tema de humedad relativa en ambiente y lo vamos añadiendo en el equipo. Tendencias de prueba a largo tiempo, como les dije, en la Rampla, vemos el tiempo puede ser hasta 99 horas y ver el comportamiento del aislamiento durante todo el periodo de medición. Visualización de gráficos de PID-AR en tiempo real, directamente desde la aplicación. Ver tendencias en pruebas de Rampla, instantáneas de tendencias, corrientes de fuga, capacidad de resistencia de aislamiento, etc. Y la comparación de resultados de pruebas con especificaciones de fabricante. Entonces, Fluke Connect, que como les digo es completamente gratuito para los sistemas iOS Android, se conecta con su equipo y pueden tener un montón de beneficios. ¿No? Pues bien, con esto he finalizado el día de hoy con la presentación. Siempre agradeciéndoles en todo momento su participación y asistencia. Ahora vamos a estar dispuestos a atender sus preguntas. Ya saben que en la ventana de chat ya tengo acá algunas preguntas. Estamos dispuestos a atenderlos. Pueden ponerse en contacto para cualquier tipo de consulta técnica o requerimiento de cotización por mi correo electrónico que lo tienen en pantalla, hdavalos@helios.com.bo, por el WhatsApp personal o por las redes sociales, Instagram, Facebook o Instagram. En la parte inferior de la pantalla pueden ver los códigos QR para descargar la aplicación Fluke Connect desde sus smartphones. Si tienen sistema iOS, entonces el de la izquierda es la App Store para poder descargar la aplicación. Y si tienen sistemas Android, el de la derecha es para descargarlo desde la Google Play, ¿no? Muchas gracias por su tiempo y a partir de este momento vamos a poder empezar a leer sus dudas y consultas. Si tienen más dudas, pueden hacerlo a partir del chat. Muchas gracias. Ok, tenemos la primera pregunta. Bueno, sí, pregunta acá, ¿cuál es la temperatura ideal de prueba? Como lo había dicho anteriormente, fabricante y según los fabricantes de sus motores y equipos, les va a indicar en su hoja de datos en qué, bajo qué condiciones se hacen las pruebas, ¿no? Generalmente en ambiente controlado en laboratorios a 23 grados centígrados con 80% de humedad relativa y debería ser lo que ustedes deberían tener un ambiente para poder hacer una réplica de lo que ha hecho el fabricante al momento de presentar sus activos. Entonces, como les digo, eh, por lo general ese es el estándar a 23 grados centígrados. Y si estamos ya haciendo pruebas en campo, sabemos que es difícil llegar a tener un ambiente controlado para pruebas, peor en talleres. Lo que vamos a hacer es usar el factor de correlación o el factor de compensación de temperatura. Bien, segunda pregunta. Ok. ¿Cada cuánto se requiere calibrar el instrumento? Muy bien. Si bien es importante el tema de la calibración de los instrumentos, fábrica sugiere que se lo haga de forma anual. Eso no quiere decir que cada año va a perder el equipo sus características de precisión. Si no, más bien lo que queremos es asegurarnos de que nuestro equipo está dentro de los límites tolerables de precisión que nos indica nuestro fabricante, ¿no? En este caso Fluke. Eh, los ensayos de pruebas de aislamiento, como digo, lo hacemos aquí de forma local. Prácticamente nuestro laboratorio está adecuado para trabajar con ensayos hasta 10.000 voltios con los equipos de aislamiento. Y lo que vamos a hacer es hacer un procedimiento acá por medio de los patrones y emitir el respectivo certificado de calibración. Nos hacen servicios generalmente en industrias petroleras, es un documento exigible, ¿no? El certificado. Entonces, lo hacemos de manera local, es una ventaja que tenemos como Helios, el laboratorio acá en la ciudad de Santa Cruz. El tiempo de respuesta no dura más de 5 días y se manda, se devuelve al propietario.
Ok, otra pregunta. Dentro de lo que son los pruebas spot, ¿qué tiempo sugiere para pruebas? Como les dije, la prueba SPOT es la prueba más sencilla, es prácticamente colocar el instrumento como habíamos visto en la presentación y hacer un ensayo, la primera a los 30 segundos, tomamos una medición que debería ser el promediado de mi valor de resistencia. Una forma de ver, por ejemplo, es que el momento de encender, o sea, el equipo del testeo, va a empezar a hacer una subida de forma gradual hasta llegar a un valor casi estable. Y eso generalmente ocupa 80 segundos, depende de la aplicación. Entonces ese valor casi estable ya me da un valor de resistencia de aislamiento. Si sigue habiendo variaciones, podemos esperar hasta el minuto y en el minuto tomar la medición de la prueba de aislamiento. Ok, por el costo de los equipos, como les dije, pueden pasarme la información por medio de mi correo electrónico. Entonces me escriben y justamente vamos a atenderlos, vamos a pasar a la propuesta respectiva de los equipos. Ok. Bien, respecto a la aplicación Fluke Connect, ¿solamente está destinada para equipos de aislamiento? No. Fluke Connect es una herramienta multidisciplinaria, ha sido diseñado para operar con toda la gama de instrumentos Fluke que tengan la aplicación Fluke Connect. Hablamos desde multímetros, pinzas, tenemos equipos como cámaras termográficas, tenemos equipos ya de calidad eléctrica, registradores de energía, equipos de aislamiento, que tienen incluida un botón para la telefonía inalámbrica al smartphone, ¿no? Y podemos hacer registros ya sean de los parámetros de tensión, temperatura, corriente, etcétera, de forma remota y segura desde nuestra unidad móvil, desde nuestro smartphone, tablet o una PC remota. Entonces, es una herramienta muy buena. Los invito a visitar nuestra página web. Se dio una charla hace un par de meses de lo que es Fluke Connect para que puedan conocer las ventajas y beneficios de esa herramienta. Como les digo, es gratuita. Prácticamente nos da 2 gigas de espacio en la nube para poder almacenar los datos. Es decir, que yo agarro esa información, yo la guardo, nuestro papel y lápiz, puedo crear un grupo de trabajo y podemos compartir esta información unos a otros para solicitar órdenes de trabajo más rápidas, hacer videollamadas con las mediciones que estén haciendo, generar reportes, etcétera, etcétera. O como pueden ver en la pantalla, por ejemplo, ya hacer un monitoreo simultáneo de 3 fases de corriente o 3 fases de tensión, ¿no? Entonces, lo interesante de hacer un registro de 3 fases de forma simultánea es que vemos cuál es el consumo, si existen desbalanceos o un tipo de anomalía eléctrica. Fluke Connect es una herramienta que ha sido desarrollada para poder adaptarse a nuestras necesidades y de forma segura. Listo, entonces con eso terminamos el día de hoy. Si tienen más dudas, no hay problema, pueden hacerlo desde la página web. Les invito a que al final de la charla participen con el pequeño cuestionario que está acá para que puedan indicarnos si quieren participar de nuevos seminarios. Tenemos varios que ya se han dado y varios que están por dar. Y cualquier duda, consulta, siéntanse a la libertad de ponerse en contacto con nosotros. Esta presentación va a ser grabada y va a ser subida también a nuestra página web para que puedan entrar a visitarla cuando requieran y quedamos a su disposición. Mil gracias y muy buenas tardes.